Suscríbete para más historias que te harán reflexionar sobre el amor y la traición. Tomás nunca pensó que su vida se desmoronaría un martes cualquiera, pero así son las tragedias, ¿verdad? Llegan cuando menos las esperas, disfrazadas de días normales. Aquella mañana de octubre, mientras el sol apenas se asomaba por las ventanas de su piso en Malasaña, él preparaba café pensando en lo afortunado que era. Elena, su novia de 3 años, le había dicho que pasaría el fin de semana con su familia en Toledo. Mi madre insiste en que vaya, cariño, le había explicado con esa sonrisa que a él siempre lo derretía. Tomás había aceptado sin cuestionar nada porque confiaba en ella ciegamente. Qué ingenuo fue. La verdad comenzó a revelarse de la manera más absurda posible. Tomás estaba ordenando el apartamento, algo que hacía raramente, pero que ese día le había dado por hacer. Quería sorprender a Elena cuando regresara. Movió el sofá para pasar la aspiradora y ahí estaba, un sobre blanco arrugado que había caído detrás del mueble. Lo recogió sin darle importancia al principio, probablemente otra factura de luz o algún extracto bancario olvidado, pero cuando lo abrió sus manos empezaron a temblar. Era la confirmación de una reserva de hotel. Hotel Boutique Casa del Mar, San Sebastián. 2 noches, habitación doble, vistas al océano. Fecha de entrada, el viernes pasado. Nombre de la reserva, Elena Martínez y Javier Solís. Tomás tuvo que leer el nombre 3 veces. Javier Solís, el ex de Elena, ese tipo del que ella apenas hablaba, pero que Tomás sabía había sido importante en su vida años atrás. Es parte del pasado, solía decir Elena, cada vez que surgía el tema. Pero al parecer el pasado había vuelto con fuerza. El estómago de Tomás se contrajo como si alguien lo hubiera golpeado. Se dejó caer en el sofá, todavía sosteniendo el papel como si fuera veneno. Su mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. Quizás era un error. Quizás alguien había usado el nombre de Elena sin su permiso. Quizás, pero no. En el fondo de su corazón, Tomás sabía la verdad. Esa sensación que había estado ignorando durante semanas, esa vocecita que le decía que algo andaba mal, ahora gritaba con todas sus fuerzas. Durante el último mes, Elena había estado extraña, más distante, siempre con el móvil en la mano, sonriendo para la pantalla de maneras que ya no compartía con él. Tomás había notado cómo se levantaba de la cama a medianoche para contestar mensajes en el baño, cómo sus planes de pareja se cancelaban cada vez con más frecuencia. Estoy agotada del trabajo, decía ella, y él, como un tonto, le creía porque quería creerle, porque aceptar la alternativa era demasiado doloroso. Ahora, sentado en ese sofá con la prueba literal de la traición en sus manos, Tomás sintió como algo se rompía dentro de él. No fue rabia lo primero que sintió, sino una tristeza profunda y amarga. 3 años. 3 años de su vida construyendo algo que ahora descubría había sido una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas veces Elena lo había besado después de estar con Javier? ¿Cuántas veces había dicho te quiero mientras pensaba en otro? Se levantó del sofá como un autómata y caminó hacia el dormitorio. Abrió el armario de Elena y comenzó a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba más respuestas. Entre sus jerseys encontró una caja pequeña que nunca había visto. La abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos, fotos recientes de Elena y Javier, en una cafetería, riendo, en un parque, abrazados, en la playa, besándose. Tomás sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pero lo peor no fueron las fotos. Lo peor fue encontrar un cuaderno, un diario que Elena había estado escribiendo. Tomás sabía que leerlo era invadir su privacidad, pero después de lo que acababa de descubrir, le importaba poco. Abrió una página al azar y comenzó a leer. Javier me hace sentir viva de nuevo. Con Tomás todo es predecible, cómodo, aburrido. Sé que debería terminar con él, pero me da miedo la soledad. Además, Tomás es estable, tiene un buen trabajo. No me presiona. Es conveniente. Las palabras se clavaron en su pecho como puñales. Conveniente. Esa palabra resonaba en su cabeza una y otra vez. Para Elena él no era el amor de su vida. Era una conveniencia. Un plan B mientras ella exploraba opciones más emocionantes. Tomás cerró el cuaderno sintiendo náuseas. ¿Cuánto tiempo más habría seguido con esta farsa si él no hubiera encontrado la factura? Meses, probablemente. Años, tal vez. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Hola amor, Toledo está precioso. Mi madre te manda saludos, te extraño, vuelvo mañana por la noche, te amo. Tomás miró el mensaje con una mezcla de asco y incredulidad. ¿Qué facilidad tenía para mentir? ¿Qué naturalidad? Respondió con un simple OK,
porque no confiaba en sí mismo para escribir más sin delatarse. Esa noche Tomás no durmió. Se quedó despierto en el sofá mirando al techo, reproduciendo cada momento de su relación con Elena. Todas las señales que había ignorado ahora eran obvias. Los fines de semana que ella pasaba con amigas, las llamadas que cortaba cuando él entraba a la habitación, las veces que llegaba a casa oliendo a un perfume que él no le había regalado. Todo había estado ahí, frente a sus narices, y él había elegido no verlo. Algunas personas dirían que Tomás era cobarde por no confrontar a Elena inmediatamente, pero él necesitaba tiempo para procesar. Necesitaba decidir cómo manejar esto. Una parte de él quería gritarle, tirarle la evidencia a la cara, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que él estaba sintiendo. Otra parte solo quería desaparecer, cambiar las cerraduras y bloquear su número para siempre. Al día siguiente, domingo, Tomás actuó con normalidad. Salió a correr por el retiro como siempre hacía. Desayunó en su cafetería favorita. Llamó a su madre. Pero todo se sentía irreal, como si estuviera interpretando el papel de su propia vida. Por dentro era un caos de emociones contradictorias, rabia, tristeza, humillación y, sorprendentemente, también alivio, porque ahora sabía, ya no tenía que vivir en la ignorancia. Elena llegó el domingo por la noche cargando una bolsa pequeña y esa sonrisa falsa que Tomás ahora veía por lo que realmente era. Hola, cariño. Te extrañé mucho, dijo besándolo en los labios. Tomás se obligó a devolverle el beso, aunque su estómago se revolvió. ¿Cómo estuvo Toledo? Preguntó con una calma que no sentía. Maravilloso. Mi madre cocinó tu plato favorito, la tortilla de patatas. Guardé un poco para ti. La mentira fluía de sus labios con tanta facilidad que Tomás casi admiró su audacia. Durante los siguientes días, Tomás observó a Elena con nuevos ojos. Era como estudiar a un animal en su hábitat natural. Notó cómo revisaba su teléfono constantemente cuando creía que él no miraba, cómo sonreía de cierta manera cuando recibía mensajes específicos, cómo sus excusas para salir se volvían cada vez más elaboradas. Tengo una cena con compañeras del trabajo, decía, o mi prima necesita ayuda con la mudanza. Siempre algo que sonaba lo suficientemente creíble para no cuestionarlo. Tomás comenzó a hacer su propia investigación. No era orgulloso de convertirse en ese tipo de persona, pero necesitaba saber la magnitud de la traición. Creó un perfil falso en redes sociales y encontró a Javier Solís. El tipo era todo lo que Tomás no era. Tatuajes, barba descuidada, trabajaba como fotógrafo freelance. El clásico artista incomprendido que aparentemente seguía siendo irresistible para Elena. Sus fotos recientes incluían varias de San Sebastián. El mismo hotel, las mismas fechas. Pero lo que realmente destrozó a Tomás fue descubrir que esto no era algo nuevo. Rebuscando en las publicaciones antiguas de Javier, encontró evidencia de que él y Elena nunca habían terminado realmente. Habían estado viéndose intermitentemente durante años, antes de que Tomás y Elena oficializaran su relación. Durante su relación, probablemente nunca se detuvieron. Tomás había sido el tonto conveniente todo este tiempo. El miércoles por la noche, mientras cenaban en silencio, Elena finalmente notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, Tomás? Has estado muy callado estos días. Él levantó la vista de su plato y la miró directamente a los ojos. Estoy bien, solo pensando en cosas del trabajo. Otra mentira. Pero dos podían jugar ese juego. Elena pareció satisfecha con la respuesta y continuó comiendo, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando. Tomás había tomado una decisión. No iba a confrontarla todavía. No le daría esa satisfacción. En cambio, comenzaría a prepararse. Habló con un abogado sobre el contrato de alquiler del apartamento que compartían. Afortunadamente, solo su nombre aparecía en el contrato. Comenzó a separar sus finanzas, cancelando tarjetas compartidas y abriendo nuevas cuentas. Movió documentos importantes a casa de su hermana. Todo discretamente, sin que Elena sospechara nada. Sus amigos notaron el cambio en él. ¿Todo bien con Elena? Le preguntó su mejor amigo Carlos durante una cerveza el jueves. Tomás quiso contarle todo, vaciarse, pero algo lo detuvo. Todavía no era el momento. Todo perfecto, mintió, tomando un largo trago de su cerveza. Carlos no pareció convencido, pero no insistió. Era el tipo de amigo que esperaba a que tú estuvieras listo para hablar. El viernes por la noche, Elena anunció que saldría con sus amigas. No me esperes despierto, probablemente llegue tarde, dijo mientras se maquillaba frente al espejo.
Tomás la observó ponerse ese vestido negro que a él le encantaba, rociarse ese perfume caro que él le había regalado en su aniversario. Todo para verse hermosa para otro hombre. Diviértete, le dijo, y ella sonrió, besándolo rápidamente antes de salir. En cuanto se cerró la puerta, Tomás sacó su portátil. Había llegado el momento de ejecutar su plan. Tenía evidencia suficiente, tenía sus finanzas separadas, tenía un plan de acción. Lo único que necesitaba era el momento perfecto para revelarlo todo. Y ese momento llegaría pronto, muy pronto. Porque Tomás había aprendido algo importante en estos días. La venganza no tenía que ser ruidosa o dramática. A veces la venganza era simplemente recuperar tu dignidad y seguir adelante sin mirar atrás. Pero Elena no lo sabía. Ella seguía viviendo su doble vida, creyendo que Tomás era demasiado tonto o demasiado cómodo para darse cuenta. Y mientras ella salía esa noche a encontrarse con Javier, Tomás se quedó en casa, preparando el final de su relación con la precisión de un cirujano. Porque si algo había aprendido de todo esto era que él merecía más. Merecía honestidad, merecía respeto, merecía ser más que una conveniencia para alguien. La historia de Tomás estaba a punto de tomar un giro que nadie esperaba. Ni siquiera él mismo sabía exactamente cómo terminaría todo esto, pero por primera vez en semanas se sintió en control. Y ese sentimiento, ese pequeño destello de poder sobre su propia vida, era embriagador. El sábado por la mañana, Elena regresó al apartamento a las 6 de la madrugada. Tomás no durmió en toda la noche, pero fingió estar profundamente dormido cuando ella entró sigilosamente al dormitorio. La escuchó moverse con cuidado, quitarse los zapatos, deslizarse bajo las sábanas. Olía a alcohol, a cigarrillos y a ese maldito perfume de otro hombre. Tomás apretó los puños bajo la almohada, respirando profundamente para mantener la calma. Todavía no era el momento. Cuando finalmente se levantó a las 9, Elena seguía dormida, con el maquillaje corrido y el cabello revuelto. Tomás la observó durante un largo minuto. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento la mujer que él amaba se había convertido en esta desconocida que le mentía con tanta facilidad? Salió del dormitorio sin hacer ruido y preparó café. Necesitaba pensar con claridad sobre sus próximos pasos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana, Lucía. ¿Ya hablaste con ella? Tomás le había contado todo hace 2 días. Necesitaba confiar en alguien antes de volverse loco. Lucía había querido venir inmediatamente a confrontar a Elena, pero Tomás le pidió que esperara. Pronto, respondió. Necesito hacer esto a mi manera. Elena apareció en la cocina alrededor de las 11 con una de las camisas de Tomás puesta y una sonrisa adormilada. Buenos días, amor. Perdón por llegar tan tarde. Nos fuimos de copas después de cenar y perdí la noción del tiempo. Mentira número 157, calculó Tomás mentalmente. No te preocupes, respondió sirviéndole café. ¿Te divertiste? Elena asintió, tomando la taza con ambas manos. Sí, aunque las chicas están insoportables últimamente. Solo hablan de sus novios y sus problemas. Qué irónico, pensó Tomás. Probablemente Elena inventaba problemas ficticios sobre él para entretener a sus supuestas amigas. O tal vez ni siquiera estaba con amigas. Tal vez Javier también tenía una novia a la que le mentía. Quizás eran dos mentirosos perfectos el uno para el otro. La idea le provocó una risa amarga que tuvo que disfrazar como tos. Oye, ¿qué te parece si hoy salimos a algún lado? Sugirió Elena de repente. Podríamos ir al Rastro, luego comer en ese restaurante que te gusta cerca de la Latina. Tomás la miró con incredulidad. Después de pasar toda la noche con su amante, ahora quería jugar a la pareja perfecta. La hipocresía era asombrosa. Claro, aceptó finalmente. Suena bien. Porque había decidido que este sería su último día juntos, aunque ella no lo supiera todavía. Caminaron por el rastro como solían hacer los domingos de meses atrás. Elena tomó su mano, señalando puestos de antigüedades y ropa vintage. Actuaba como si todo fuera normal, como si su relación no fuera una completa farsa. Tomás jugó su parte también, sonriendo en los momentos apropiados, comentando sobre cosas que en realidad no le importaban. Era surreal, como protagonizar una película de la que ya conocías el final trágico. En el restaurante, mientras esperaban su comida, Elena tomó la mano de Tomás sobre la mesa. Te quiero, ¿sabes? Dijo suavemente. A veces siento que no te lo digo suficiente. Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. ¿Cómo podía decir esas palabras después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía mirarle a los ojos y mentir con tanta convicción?
Yo también te quiero, respondió automáticamente, aunque las palabras le supieron a ceniza en la boca. Después del almuerzo, mientras caminaban de regreso al apartamento, el teléfono de Elena no dejaba de vibrar. Ella lo ignoraba, pero Tomás notó cómo su mandíbula se tensaba cada vez que sonaba. Finalmente, cuando creyó que Tomás no la veía, revisó rápidamente la pantalla. Su expresión cambió, una mezcla de preocupación y algo que parecía miedo. ¿Todo bien?, preguntó Tomás inocentemente. Elena guardó el teléfono rápidamente. Sí, solo spam. Pero Tomás sabía que no era spam. Había instalado un software de recuperación en su computadora y había logrado acceder a algunas de las conversaciones eliminadas de Elena. Javier no estaba contento. Le había escrito esa mañana: ¿Cuándo vas a terminar con ese imbécil? Ya me cansé de ser tu secreto. Elena le había respondido: Pronto, amor. Solo necesito tiempo. Es complicado. Complicado. Esa era la palabra que usaba para describir la vida de Tomás, la que estaba destruyendo sin remordimiento. Esa noche Tomás tomó su decisión final. No iba a esperar más. Al día siguiente, lunes, mientras Elena estuviera en el trabajo, él movería todas sus cosas al apartamento de un amigo. Le dejaría una nota simple: Lo sé todo, no intentes contactarme. Corto, directo, sin drama, porque Elena no merecía una explicación elaborada. No merecía closure ni una última conversación. Merecía exactamente lo que había dado. Nada. Pero el universo, como suele hacer, tenía otros planes. El domingo por la noche, mientras Elena se duchaba, su teléfono quedó olvidado en la mesa de la sala. Vibró. Una vez, dos veces, tres veces. Tomás no pudo evitarlo. Lo tomó y miró la pantalla. Eran mensajes de Javier y la notificación mostraba parte del contenido. Elena, tenemos que hablar, esto se está yendo de las manos. Marta lo sabe todo y... ¿Marta? ¿Quién demonios era Marta? Tomás sintió una oleada de confusión mezclada con una curiosidad morbosa. Sin pensarlo demasiado, desbloqueó el teléfono. Elena era tan confiada que ni siquiera había cambiado su contraseña, la misma fecha de su aniversario que Tomás conocía de memoria. ¡Qué patético! Entró a los mensajes de Javier y comenzó a leer. Lo que encontró fue mucho peor de lo que había imaginado. Marta era la esposa de Javier. Sí, esposa. El muy canalla estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Y Elena lo sabía. Los mensajes lo dejaban claro. Elena sabía que Javier era un hombre casado y aún así había continuado la aventura. De hecho, parecía emocionarle la situación, el peligro, la clandestinidad de todo. Pero había más, mucho más. Javier le había enviado capturas de pantalla de mensajes entre él y Marta. Su esposa había descubierto las facturas del hotel, las mismas que Elena había dejado caer en el apartamento de Tomás. Marta estaba furiosa, amenazaba con el divorcio, con quitarle a los niños, con contarle a la familia de Elena lo que estaba pasando. El castillo de naipes estaba colapsando. Y Elena estaba entrando en pánico. Sus mensajes mostraban desesperación. No puede contarle a mi familia, Javier. Mi padre me mataría. Ya sabes cómo son. La reputación lo es todo para ellos. Javier respondía: Debiste pensar en eso antes. Marta está enloquecida. No sé si puedo controlarla. La respuesta de Elena fue lo que realmente impactó a Tomás. Dile que terminaré con Tomás. Dile que estaré completamente disponible para ti, solo que me dé un poco de tiempo. Tomás sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No solo lo estaban engañando, sino que estaban negociando su vida como si fuera una mercancía. Elena estaba dispuesta a prometerle cualquier cosa a Javier con tal de mantener su reputación intacta ante su familia. No había amor real en todo esto, solo mentiras sobre mentiras, manipulación y egoísmo puro. El agua de la ducha se detuvo. Tomás rápidamente dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y se movió al sofá, tomando el mando de la televisión, como si hubiera estado viendo algo todo el tiempo. Elena salió del baño envuelta en una toalla, el cabello mojado cayendo sobre sus hombros. Se veía vulnerable, casi inocente. Pero Tomás ahora conocía la verdad. Detrás de esa fachada había una manipuladora consumada. ¿Vemos una película?, sugirió Elena, acurrucándose junto a él en el sofá. Tomás asintió, aunque cada célula de su cuerpo quería alejarse de ella. Seleccionó algo al azar en Netflix, sin prestar atención a lo que era. Su mente estaba en otro lugar, procesando todo lo que acababa de descubrir. El silencio entre ellos se sentía denso, cargado de secretos no dichos. A mitad de la película, el teléfono de Elena vibró de nuevo. Ella lo revisó rápidamente, su rostro perdiendo color mientras leía.
Tomás fingió no notar nada, manteniendo los ojos en la pantalla del televisor. Elena se levantó abruptamente. Necesito hacer una llamada, es del trabajo, mintió, saliendo al balcón y cerrando la puerta detrás de ella. Tomás la observó a través del cristal. Elena hablaba agitadamente, gesticulando con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra. Estaba claramente alterada. Probablemente Javier o su esposa Marta. Tal vez ambos. La red de mentiras se estaba apretando alrededor de su cuello y Elena estaba comenzando a sentir la presión. Bien, pensó Tomás con una satisfacción oscura, que sienta aunque sea una fracción del dolor que causó. Cuando Elena regresó, sus ojos estaban rojos. ¿Había estado llorando? ¿Todo bien? Preguntó Tomás, aunque realmente no le importaba la respuesta. Elena asintió, forzando una sonrisa. Sí, solo problemas en el trabajo, nada importante. Se acurrucó de nuevo junto a él, pero Tomás notó que temblaba ligeramente. Estaba asustada. El castillo de mentiras se estaba derrumbando y ella lo sabía. Esa noche, Elena no pudo dormir. Tomás la escuchó levantarse varias veces, caminar por el apartamento, hablar en susurros por teléfono en la cocina. Cuando finalmente amaneció, ella se veía exhausta, con ojeras profundas y el rostro pálido. No me siento bien, dijo. Creo que me quedaré en casa hoy. Tomás asintió. ¿Quieres que me quede contigo? Preguntó, aunque esperaba que dijera que no. No, está bien. Tú ve a trabajar. Solo necesito descansar. En la oficina, Tomás no pudo concentrarse. Su mente estaba en el apartamento, preguntándose qué estaría haciendo Elena. ¿Estaría hablando con Javier? ¿Con Marta? ¿Estaría planeando su próximo movimiento? A la hora del almuerzo recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Marta, la esposa de Javier Solís. Necesitamos hablar. Es sobre Elena y mi marido. El corazón de Tomás se aceleró. Esto era inesperado. ¿Cómo había conseguido Marta su número? Respondió. ¿Cómo conseguiste mi contacto? La respuesta llegó casi inmediatamente. Del teléfono de mi marido. Encontré mensajes donde mencionaban tu nombre. ¿Podemos vernos hoy? Hay cosas que necesitas saber. Tomás dudó. Una parte de él quería simplemente alejarse de todo este desastre, cortar todos los lazos y seguir adelante. Pero otra parte, la parte que necesitaba respuestas completas, quería saber exactamente qué había estado pasando. Respondió. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? Marta sugirió un café neutral en el centro a las 3 de la tarde. Tomás aceptó. El encuentro con Marta cambiaría todo. Ella llegó puntual, una mujer de unos 35 años, elegante pero con el cansancio evidente de alguien que no había dormido en días. Se sentó frente a Tomás y sin preámbulos sacó su teléfono. Siento tener que mostrarte esto, pero creo que mereces saber la verdad completa. Le mostró mensajes, fotos, incluso grabaciones de audio. La aventura entre Elena y Javier no había sido solo durante meses, sino durante años, desde antes de que Tomás y Elena se conocieran. Más devastador aún, Marta le mostró planes que Elena y Javier habían discutido, planes de irse juntos a Barcelona, de comenzar una nueva vida. Javier le prometía dejar a Marta y a los niños. Elena le prometía dejar a Tomás, pero ninguno de los dos tenía las agallas para hacerlo realmente. Preferían vivir en la mentira, disfrutando de lo mejor de ambos mundos mientras destruían las vidas de las personas que supuestamente amaban. ¿Por qué me muestras todo esto? Preguntó Tomás, sintiendo que iba a vomitar. Marta lo miró con ojos cansados pero determinados. Porque yo estuve donde tú estás ahora, negando la realidad, aferrándome a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero no lo es, Tomás, nos han estado usando, y creo que es hora de que ambos recuperemos nuestra dignidad. Marta tenía un plan, un plan que requeriría que tanto ella como Tomás actuaran con precisión. Un plan que expondría a Elena y Javier ante todos, que los forzaría a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era arriesgado, potencialmente doloroso, pero también era justo. ¿Estás conmigo? Preguntó Marta, extendiendo su mano. Tomás la miró durante un largo momento. Podía seguir siendo la víctima pasiva o podía tomar control de la narrativa. Estrechó la mano de Marta. Estoy contigo. Los siguientes días fueron una coreografía cuidadosamente planeada. Tomás actuó normal en casa, mientras en secreto coordinaba cada detalle con Marta. Elena, mientras tanto, se volvía más nerviosa cada día. Javier le había contado que su esposa estaba actuando extraña, demasiado tranquila para alguien que acababa de descubrir una infidelidad. Elena sospechaba que algo se estaba cocinando, pero no sabía exactamente qué. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que Tomás encontrara la factura del hotel,
Todo estaba listo para el gran final. Elena había planeado salir con amigas de nuevo, pero Tomás sabía que en realidad se encontraría con Javier en un restaurante discreto en Chamberí. Lo que ninguno de los dos sabía era que Tomás y Marta estarían allí también, junto con algunas personas más que merecían conocer la verdad. Cuando Tomás llegó a casa esa tarde, Elena ya estaba arreglándose. Se había puesto ese vestido rojo que él le había comprado para su cumpleaños. Qué apropiado, pensó con amargura. Te ves hermosa, le dijo, porque era verdad y porque pronto nada de esto importaría. Elena sonrió, besándolo suavemente. Gracias, amor. No me esperes despierto. Tomás asintió, despidiéndose de ella, sabiendo que esta sería la última vez que la vería como su pareja. Una hora después, Tomás estaba en camino al restaurante. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Esta noche las máscaras caerían. Esta noche la verdad saldría a la luz. Y esta noche Tomás finalmente comenzaría a recuperar su vida. El restaurante Celeste era conocido por su ambiente íntimo y su clientela discreta. Exactamente el tipo de lugar donde dos amantes creían poder esconderse del mundo. Tomás llegó 20 minutos antes de la hora acordada, acompañado de Marta. Ambos se sentaron en una mesa estratégicamente ubicada, desde donde podían ver la entrada sin ser vistos inmediatamente. Marta estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de vino que había pedido solo para tener algo que hacer. ¿Estás seguro de esto?, preguntó por tercera vez. Tomás asintió, aunque su estómago era un nudo de ansiedad. ¿Es ahora o nunca? A las 9:15, Javier entró al restaurante. Era tal como Tomás lo había visto en las fotos. Alto, ese aire de artista despreocupado, jeans oscuros y una chaqueta de cuero. Se sentó en una mesa del fondo, revisando su teléfono con una sonrisa que Tomás quiso borrarle de un puñetazo. 10 minutos después, Elena hizo su entrada. Se había retocado el maquillaje, su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Cuando vio a Javier, su rostro se iluminó de una manera que Tomás jamás había visto dirigida hacia él. Esa realización dolió más de lo que esperaba. Los observó saludarse con un beso que duró demasiado tiempo para ser apropiado en público. Se sentaron uno frente al otro, tomados de las manos sobre la mesa, completamente absortos en su burbuja de felicidad egoísta. No tenían idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Tomás sintió la mano de Marta apretando la suya bajo la mesa. Respira, le susurró ella. Todavía no es momento. Esperaron hasta que Elena y Javier ordenaran sus bebidas. Esperaron hasta que estuvieran lo suficientemente cómodos, relajados, vulnerables. Entonces Marta se levantó. Es mi turno, dijo simplemente. Caminó hacia la mesa de los amantes con pasos firmes, y Tomás vio el momento exacto en que Javier la reconoció. El color desapareció de su rostro. Elena, confundida al principio, siguió la mirada de Javier y se encontró cara a cara con la esposa del hombre con quien había estado destruyendo dos vidas. Buenas noches, dijo Marta con una calma helada que impresionó incluso a Tomás. Espero no estar interrumpiendo algo importante. Oh, espera, claro que lo estoy. Estoy interrumpiendo vuestro pequeño cuento de hadas construido sobre mentiras. Elena se puso pálida, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Marta y Javier. ¿Quién? ¿Quién eres tú?, tartamudeó, aunque por su expresión era obvio que ya lo sabía. Soy Marta, la esposa de Javier, madre de sus dos hijos. ¿Te suena familiar? Porque tu nombre ciertamente me resulta familiar a mí. Javier intentó levantarse, balbuceando algo sobre un malentendido, pero Marta lo detuvo con una mirada. Siéntate, Javier, todavía no hemos terminado. Entonces hizo una señal hacia donde estaba Tomás. Este se levantó, sintiendo todas las miradas del restaurante sobre él mientras se acercaba a la mesa. Cuando Elena lo vio, su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, miedo, vergüenza, pánico. Tomás, esto no es lo que parece. Ah, no, la interrumpió Tomás, sorprendido por lo estable que sonaba su voz. Porque me parece que estás cenando con tu amante mientras yo, tu novio de 3 años, te espero en casa creyendo que estás con tus amigas. Dime, Elena, ¿qué parte no estoy entendiendo correctamente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Otros comensales habían dejado de comer para observar el drama que se desarrollaba. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una mentira preparada. Javier, recuperando algo de compostura, intentó tomar el control. Mira, tío, siento que te hayas enterado así, pero Elena y yo nos amamos. Lo que tenías con ella ya estaba muerto.
Solo le dabas estabilidad, pero no pasión, ¿no? Tomás lo interrumpió con una risa amarga. ¿Pasión? ¿Le vas a hablar de pasión a tu esposa? A la madre de tus hijos que están en casa esperando a que regreses de tu reunión de trabajo. Javier cerró la boca abruptamente. Marta sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. He aquí la pasión de la que hablas, Javier. Mensajes donde planean irse juntos a Barcelona. Promesas que le haces a Elena mientras me juras a mí que todo en nuestro matrimonio está bien. Facturas de hoteles, regalos comprados con el dinero que supuestamente usabas para los gastos de nuestros hijos. ¿Quieres que siga? Su voz se quebró ligeramente al final, la única señal de la emoción que burbujeaba bajo su superficie controlada. Elena finalmente encontró su voz. Tomás, por favor, podemos hablar de esto en privado. Esto es humillante. Tomás sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que respirar profundamente antes de responder. ¿Humillante? ¿Para ti? ¿Tienes idea de cuántas veces me humillaste sin que yo lo supiera? ¿Cuántas veces me besaste con los labios que habían besado a él? ¿Cuántas veces me dijiste que me amabas mientras planeabas un futuro con otro? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Lágrimas que probablemente eran reales, pero que ya no significaban nada para Tomás. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Fue un error, una estupidez. No sé en qué estaba pensando. Tomás sacudió la cabeza. No fue un error, Elena. Un error es olvidar una fecha importante o decir algo hiriente en medio de una discusión. Lo tuyo fue una decisión consciente, repetida durante meses, tal vez años. Cada mentira, cada engaño, cada momento que elegiste a él sobre mí. Todo fue una elección. Marta intervino de nuevo, su voz ahora más firme. Pero aquí está la mejor parte. ¿Quieren saber qué más encontré en el teléfono de mi querido esposo? Deslizó el dedo por su pantalla y comenzó a leer en voz alta. Mensaje de Javier a Elena hace 2 semanas. Tranquila, nunca voy a dejar realmente a Marta. Los niños me necesitan y además ella maneja las finanzas. Pero tú y yo podemos seguir viéndonos. Es lo mejor de ambos mundos. Elena se volvió hacia Javier con ojos llenos de horror. ¿Qué? Tú dijiste. Me prometiste. Javier intentó tomar su mano, pero Elena la retiró como si quemara. Espera, cariño. Eso fue en un momento de confusión. No lo decía en serio. Tú sabes que te amo. Pero el daño estaba hecho. La burbuja perfecta de su romance ilícito se había reventado, revelando la fealdad que había debajo. Tomás continuó. Y Elena, ¿quieres contarle a Javier lo que escribiste en tu diario sobre mí? Sobre cómo soy conveniente y aburrido, pero estable. Sobre cómo no querías dejarme porque te dabas seguridad económica mientras jugabas a ser la enamorada apasionada con él. Ahora fue el turno de Javier de verse traicionado. ¿Eso escribiste? ¿Estabas conmigo solo porque él te daba dinero? Elena negó frenéticamente con la cabeza. No, no es así. Están sacando todo de contexto. Yo los amo a ambos de maneras diferentes. Marta soltó una carcajada sin humor. Clásico. El discurso de los amo a ambos. Déjame adivinar. También ibas a decir que no querías herir a nadie porque eso es lo que todos los mentirosos dicen cuando los atrapan. Tomás sintió que había llegado el momento del golpe final. Hay algo más que debes saber, Javier. Elena contactó a tu esposa hace 3 días. Esto era mentira, parte del plan que Tomás y Marta habían elaborado, pero funcionó perfectamente. Javier se volvió hacia Elena con furia. ¿Hiciste qué? Elena negaba vehementemente. No, eso es mentira. Nunca. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Marta añadió su propia mentira calculada. Y tú, Javier, le dijiste a Tomás la semana pasada que Elena estaba embarazada. ¿O ya se te olvidó? El caos se desató. Elena y Javier comenzaron a gritarse mutuamente, acusándose de traición sobre traición, revelando secretos y mentiras que ni Tomás ni Marta conocían. Resultó que había habido otros también, otras aventuras, otras mentiras. La relación que habían creído tan especial y única era en realidad tan podrida y falsa como las que habían destruido. Tomás y Marta se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Ya habían visto suficiente. Vámonos, dijo Tomás a Marta. Se levantaron juntos, dejando a Elena y Javier en medio de su propio desastre. Mientras caminaban hacia la salida, Elena gritó su nombre. Tomás, espera, podemos arreglar esto. Él se detuvo, se dio la vuelta y la miró directamente a los ojos por última vez. No hay nada que arreglar, Elena. Lo que teníamos murió el momento en que decidiste que yo no era suficiente. Espero que haya valido la pena. Y se fue, dejando atrás 3 años de su vida y el peso de un amor que nunca fue real.
Afuera del restaurante, el aire frío de la noche madrileña golpeó su rostro como una bofetada refrescante. Marta estaba temblando, no de frío, sino de la adrenalina que finalmente se disipaba. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó. Tomás consideró la pregunta. No lo sé, pero sí sé que ya no somos víctimas. Recuperamos nuestro poder, nuestra dignidad. Eso tiene que contar para algo. Se despidieron con un abrazo, dos extraños unidos por la traición que habían sufrido, ahora separándose para sanar por su cuenta. Tomás caminó por las calles de Madrid sintiendo algo que no había sentido en semanas. Ligereza. Sí, dolía. Sí, tendría que procesar todo esto. Sí, habría noches difíciles por delante. Pero por primera vez el futuro no estaba definido por las mentiras de Elena. Estaba abierto, lleno de posibilidades. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones complicadas. Elena intentó contactarlo innumerables veces, llamadas, mensajes, incluso se presentó en su trabajo, pero Tomás se mantuvo firme. Había cambiado las cerraduras del apartamento, había bloqueado su número después del 10º mensaje de disculpa. Sus amigos lo rodearon con apoyo, especialmente Carlos, quien confesó que siempre había sospechado algo pero no sabía cómo decírselo. Una semana después del incidente en el restaurante, Tomás recibió un mensaje de Marta. Presenté los papeles de divorcio esta mañana. Los niños están confundidos, pero estarán bien. ¿Cómo estás tú? Tomás sonrió, escribiendo su respuesta. Día a día, pero cada día es un poco más fácil. Gracias por todo. Marta respondió con un emoji de corazón. Gracias a ti. Nos salvamos mutuamente. Y era verdad. En medio de toda la tragedia, la traición, el dolor, Tomás había descubierto algo importante. Había descubierto su propia fuerza. Había aprendido que el amor propio era más importante que aferrarse a una relación tóxica. Había entendido que estar solo era infinitamente mejor que estar con alguien que no te valoraba. Estas no eran lecciones fáciles, pero eran necesarias. Un mes después, Tomás estaba en una cafetería con su hermana Lucía. Ella había estado monitoreando su recuperación como un halcón protector. Te ves mejor, observó. Más como tú mismo. Tomás asintió. Me siento mejor. Todavía hay momentos difíciles, no voy a mentir, pero cada día que pasa me doy cuenta de cuánto de mí mismo había perdido en esa relación. Estaba tan ocupado tratando de ser suficiente para Elena que olvidé ser suficiente para mí mismo. Lucía sonrió, tomando su mano sobre la mesa. Estoy orgullosa de ti, hermanito. No todos tienen el coraje de hacer lo que hiciste. Muchos se quedan, esperando que las cosas cambien mágicamente. Tú tomaste control. Tomás reflexionó sobre sus palabras. Tenía razón. El viejo Tomás habría perdonado a Elena, habría creído sus promesas de cambio, habría seguido en esa relación tóxica por miedo a estar solo. Pero el nuevo Tomás entendía su valor. Había empezado terapia, algo que debió haber hecho años atrás. Su terapeuta le ayudaba a procesar no solo la traición de Elena, sino también sus propios patrones de comportamiento. Fuiste cómplice de tu propio engaño, le dijo ella en una sesión. Viste las señales rojas, pero elegiste ignorarlas. La pregunta es, ¿por qué? Era una pregunta difícil, pero necesaria. Tomás estaba aprendiendo a reconocer su propio valor, a no conformarse con menos de lo que merecía. En cuanto a Elena, Tomás supo por amigos mutuos que las cosas no habían terminado bien con Javier tampoco. Aparentemente, la confrontación en el restaurante había sido el catalizador para que ambos vieran la realidad de su situación. Sin el romance del secreto, sin la emoción de lo prohibido, su relación se había desmoronado rápidamente. Elena había intentado volver con Tomás varias veces, pero él se mantuvo firme. Esa puerta estaba cerrada permanentemente. Hubo un momento, aproximadamente 6 semanas después de todo, en que Tomás se topó con Elena en el supermercado. Fue inevitable, vivían en el mismo barrio. Ella se veía cansada, más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba esconder completamente. Hola, dijo suavemente. Tomás respondió con un simple asentimiento. ¿Podemos hablar? ¿Solo 5 minutos? Elena preguntó, su voz cargada de desesperación. Tomás consideró su petición durante un largo momento. Luego, con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo, dijo, No hay nada que hablar, Elena. Te deseo lo mejor, de verdad, pero ya no eres parte de mi vida. Ver el dolor en su rostro no le dio la satisfacción que pensó que tendría. En cambio, sintió solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, seguida inmediatamente de gratitud por lo que ya no era. Se despidió y continuó con sus compras, sintiendo su mirada sobre su espalda hasta que giró la esquina.
Fue la última vez que la vio. Los meses pasaron. Tomás se lanzó a redescubrirse a sí mismo. Retomó hobbies que había abandonado durante su relación con Elena. Empezó a ir al gimnasio regularmente, no para impresionar a nadie, sino porque le hacía sentir bien. Viajó a Barcelona con Carlos, el viaje que siempre había pospuesto. Salió con amigos, conoció gente nueva, construyó una vida que era completamente suya. Y lo más importante, aprendió a estar cómodo consigo mismo, a disfrutar de su propia compañía. Hubo fechas exploratorias, por supuesto. Su hermana insistió en presentarle amigas suyas y Carlos lo arrastró a un par de apps de citas. Algunas salieron bien, otras no tanto. Pero Tomás no tenía prisa. Por primera vez en su vida adulta, no estaba buscando desesperadamente llenar un vacío con otra persona. Estaba completo por sí mismo, y cualquier relación futura sería un añadido, no una necesidad. Una tarde de primavera, casi 6 meses después del final con Elena, Tomás estaba en el retiro leyendo un libro cuando su teléfono sonó. Era Marta. Hola, extraño. ¿Cómo has estado? Hablaron durante una hora, poniéndose al día sobre sus vidas. Marta estaba en medio de su divorcio, pero sonaba fuerte, determinada. Había empezado su propio negocio de diseño gráfico. Sus hijos estaban adaptándose, la vida continuaba. Deberíamos tomar un café pronto, sugirió ella. Celebrar nuestras respectivas liberaciones. Tomás estuvo de acuerdo. Cuando colgaron, Tomás cerró su libro y observó a las personas paseando por el parque. Parejas tomadas de la mano, familias con niños, ancianos alimentando palomas, gente como él disfrutando de la soledad. Había belleza en todo eso, en la diversidad de experiencias humanas. Su historia con Elena había sido dolorosa, devastadora incluso, pero también había sido transformadora. Le había enseñado sobre traición, sí, pero también sobre resiliencia, sobre amor propio, sobre el coraje de soltar lo que te daña. ¿Lo volvería a hacer todo diferente si pudiera? Probablemente. Habría prestado atención a las señales rojas. Habría tenido conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Habría valorado su propia felicidad tanto como la de Elena. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía aprender de él y construir un futuro mejor. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. La historia de Tomás no terminó con un nuevo amor que lo salvó. No terminó con venganza dulce o con Elena rogándole que volviera. Terminó con algo mucho más valioso, Tomás salvándose a sí mismo, recuperando su vida, su dignidad, su sentido de valor, aprendiendo que estar solo no significaba estar incompleto, entendiendo que el final de algo malo era el comienzo de algo mejor, incluso si ese algo mejor era simplemente paz interior. Años después, cuando amigos le preguntaban sobre aquella época, Tomás la describía como su renacimiento, el momento en que dejó de ser un personaje secundario en la vida de otra persona y se convirtió en el protagonista de la suya propia. Dolió como el infierno, admitía, pero valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, porque al otro lado de todo ese dolor se encontró a sí mismo. Y resultó que le gustaba bastante el hombre que había encontrado. La vida de Tomás no fue perfecta después de Elena. Tuvo altibajos, relaciones que funcionaron y otras que no, éxitos profesionales y fracasos personales. Pero todo lo enfrentó con una nueva perspectiva. Ya no tenía miedo de estar solo, ya no se conformaba con menos de lo que merecía, ya no ignoraba las señales rojas con la esperanza de que desaparecieran mágicamente. Había aprendido las lecciones más difíciles de la manera más dura, y esas lecciones lo habían hecho más fuerte, más sabio, más completo. Al final, la traición de Elena no lo destruyó, lo reconstruyó en una versión mejor de sí mismo, una versión que entendía que el amor verdadero comienza con uno mismo, una versión que sabía cuándo soltar y cuándo luchar, una versión que no tenía miedo de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Y esa versión de Tomás estaba lista para lo que viniera después, con los ojos bien abiertos y el corazón, aunque cicatrizado, abierto a nuevas posibilidades.